Hoy los ven así, pero cuando el jueves acabe este Digital Summit 2020, los verán de una manera muy diferente. No solo porque los habrán escuchado y los conocerán mejor, sino porque, además, tenemos en su estudio a Sergio Albiach, un artista que está creando, con la ayuda de inteligencia artificial, unos retratos muy especiales, en los que las pinceladas surgen de las palabras que todos nuestros invitados están pronunciando. Pero sigamos mirando hacia adelante. A continuación vamos a descubrir las claves para la reconstrucción de España y el papel fundamental que la tecnología va a tener en ese importantísimo proceso. Nos esperan ya en nuestro set de mesas redondas Luis Abad, de Altran, César Cid de Arca, Fernando Ruiz, de Deloitte, Ángeles Delgado, de Fujitsu, Horacio Morel, de IBM, y modera esta mesa Alicia Richard, directora general de Digitales. Buenos días y muchas gracias por estar aquí hoy. Lo primero de todo, no soy Carlos Segovia, como podéis ver todos, soy Alicia y estoy aquí porque el pobre Carlos no ha podido venir finalmente y, como siempre, pues a mí me toca el plan B de todos los actos de Digitales, con lo cual la verdad es que para mí es un honor poder estar aquí hoy rodeada de estas personas que son los auténticos líderes del cambio. Vamos a empezar con Ángeles Delgado, de Fujitsu. Para ti es la primera pregunta, Ángeles. La tecnología abre grandes oportunidades, pero también presenta enormes retos en torno a la privacidad, la seguridad. ¿Cómo debemos afrontar el proceso de digitalización? Bueno, pues buenos días a todos. La verdad es que es un placer estar aquí. Enhorabuena a Digitales, creo que es un montaje y una organización fantástica, y encantada también pues de compartir con los compañeros de panel, aunque estemos a metro y medio, pero bueno, yo creo que el contacto es importante y sobre todo el reunirnos para ver cómo una situación tan incierta, tan compleja, tan dificilísima, pues realmente la podemos convertir en una oportunidad y salir de aquí reforzados, ¿no? Porque yo creo que hay una serie de cosas que se han evidenciado, y es que la tecnología está ya en el centro de nuestras vidas. No solo está ya, sino está madura y puede hacer mucho bien, y no hace falta que digamos pues cómo nos ha conectado, nos ha permitido operar, etcétera, ¿no? Por otra parte, que esa transformación digital no es un tema de tecnología, sino de personas, de capacidades, de actitudes, de competencias, que esa transformación se ha acelerado también, pero sobre todo que hemos pasado de pensar que es algo pues bonito de tener, algo que realmente es estratégico para el país y para las empresas. Entonces, de alguna manera, esto yo creo que ha cambiado la conversación de si la tecnología pues, es buena, es mala, a otro tipo de conversación que es el para qué, cuál es el sentido y el cómo, ¿no? Y entonces, de hecho, pues en una encuesta que hemos hecho hace poco, pues un 69% de los líderes en Europa dicen que efectivamente se ha acelerado esa transformación, pero también nos dicen que están cambiando la aproximación a la transformación digital, ¿no? De alguna manera esto también ha tangibilizado que vivimos en un mundo global, que lo que sucede en cualquier parte del mundo nos impacta a todos y que es necesario conectar la estrategia de la compañía, la razón de ser de la compañía, con los objetivos, los retos sociales, ¿no? Y es un poco ese momento de la reflexión, el propósito de las empresas y cómo conecto el objetivo de mi empresa con los objetivos globales de la sociedad. Y ese propósito es el que tiene que guiar la estrategia, y en esa estrategia entra la transformación digital como un habilitador. Entonces, yo creo que lo primero que tenemos que pensar en esta transformación digital con sentido, en ese para qué, es en que realmente haya un propósito conectado con la sociedad que inspire la estrategia y que tenga en la centralidad a las personas. Una vez esto está hecho, la transformación digital es un habilitador, es una implantación de tecnologías que habilitan esa estrategia, ¿no? Y evidentemente esa tecnología, pues al mismo tiempo que aporta múltiples beneficios, como hemos podido todos ver, pues también nos presenta retos, pues vulnerabilidades, la seguridad, la privacidad, etcétera, ¿no? Y si además pensamos pues que ya son 45.000 millones de objetos conectados, 4.500 millones de personas conectadas, que la inteligencia artificial está ya distribuida en dispositivos locales, en proceso, embebida en las aplicaciones, pues realmente se hace imprescindible
generar un sistema de confianza. Generar un sistema de confianza no solo basado, como hasta ahora, en personas y en organizaciones, sino en la propia tecnología. La propia tecnología tiene que asegurarnos la confiabilidad de esas transacciones entre personas, personas y cosas entre sí, ¿no? Y hoy por hoy esa confianza en la tecnología no existe. Y yo creo que esa es una responsabilidad muy importante que tenemos en el sector y es precisamente el propósito de Fujitsu, ¿no? Al final, la esencia de la tecnología es hacer un mundo mejor, más confiable y generar confianza a través de la innovación. ¿Y esto cómo se hace? Bueno, pues esto en nuestro caso lo hacemos pues con la seguridad en diseño en todo lo que hacemos, con la inteligencia artificial explicable, un concepto importantísimo que define la relación entre la persona y las máquinas, que respeta la autonomía, la libertad, la independencia, que explica los algoritmos. Se hace utilizando, pues, por ejemplo, tecnologías de inspiración cuántica en retos de la sociedad, ahora mucho, pues, por ejemplo, en diseño de vacunas, de medicamentos, etcétera, o con otras tecnologías como los gemelos digitales, ¿no? Entonces, con ese propósito, la misión de la tecnología es habilitar esa estrategia, generando confianza, puesto que vamos a depender absolutamente de la tecnología. Y finalmente la palabra clave creo que es la colaboración. Nadie va a poder hacer este proceso solo y la colaboración tanto en ecosistemas, dentro de la propia compañía, la colaboración público-privada creo que va a ser una palabra absolutamente clave. Muchas gracias. Qué interesante lo que has comentado y, sobre todo, resalto esa parte de propósito de las empresas que por primera vez se empezó a acuñar en la Business Roundtable del año pasado en Estados Unidos, en agosto del verano pasado. Y eso nos lleva a la siguiente pregunta, a Fernando. En este contexto, ¿cómo pueden las empresas contribuir a que esta recuperación sea eficaz? Buenos días a todos y muchas gracias, Alicia, y enhorabuena por la organización de este evento que es increíble. Yo creo que el reto principal ahora es invertir, es convertir la crisis en una oportunidad. En mi opinión se han hecho muchas cosas bien hasta ahora. Todas las medidas que se han tomado por parte del Gobierno y de las empresas para paliar los efectos de la crisis, el tema de los ERTEs, las líneas del ICO, todas las medidas tendentes a garantizar la liquidez y evitar la pérdida de puestos de trabajo, creo que en general han sido muy eficaces y que hemos podido paliar en una gran medida las consecuencias tan negativas de la crisis que estamos sufriendo. Pero ahora toca invertir, ahora toca convertir la crisis en una oportunidad y realmente salir de esta situación más reforzados de lo que estábamos antes de la crisis. Las dos líneas en las que hay que invertir están perfectamente marcadas, las ha marcado la Unión Europea y las está marcando el Gobierno, que son la transformación digital de toda la sociedad y de las empresas y la transformación energética desde el punto de vista de las fuentes de energía para conseguir los objetivos de conservación del medio ambiente. En la transformación digital partimos de una situación excepcional, como no se cansa de repetir el presidente de Telefónica, José María Álvarez Pallete. Hemos sido el país europeo que ha tenido una mejor respuesta desde el punto de vista de la infraestructura al reto que ha supuesto el confinamiento. Tenemos una red de fibra óptica que es la mayor de toda Europa. Tenemos más red de fibra óptica en España, como él repite, que Alemania, Inglaterra, Francia, Italia, Portugal unidos. Tenemos que convertir eso que ya es una realidad en una oportunidad y para eso el Gobierno, con los fondos europeos y las empresas, tenemos que poner en marcha planes de transformación digital que nos permitan estar a la vanguardia y lo podemos conseguir perfectamente. Muy bien, es verdad que la confianza es fundamental y es verdad que esos dos grandes ejes que ha fijado la Comisión Europea para esta legislatura pues son muy atinados y desde luego muy alineados con el propósito de Digitales desde el momento que se fundó. Pero entrando ya, me gustaría ir, Luis, la siguiente pregunta es para ti, me gustaría ir ya profundizando y que fuerais siendo más concretos. ¿Cuál es la actividad de alto impacto que consideras que es crucial en estos momentos abordar para recuperar la actividad económica y despertar el modelo productivo de nuestro país? Bueno, lo primero, muchas gracias a Alicia y a Digitales por la transformación digital que ha hecho de este evento para darnos la posibilidad de compartir ideas
sobre la evolución y la revolución económica que tenemos que vivir. Es claro que ningún sector ni ninguna compañía estábamos suficientemente preparados para el impacto que hemos tenido. Es un impacto social, es un impacto económico que no podemos edulcorar de ninguna forma. ¿Cómo podríamos contribuir a ese desarrollo económico, a esa salida económica de la crisis? Yo creo que es potenciando, uno de los elementos es potenciando los sectores más industriales de este país. Es algo que estábamos haciendo ya antes, era un debe que teníamos antes y si tenemos ahora. Lo que tenemos que hacer ahora es acelerarlo. La industria es un tractor de economía, es un tractor de actividad, es un tractor de empleo. Las regiones más industriales tienen menos desempleo, empleo tan importante, que es tan importante mantener hoy en día. Y tenemos tecnologías, y las empresas tecnológicas podremos aplicar tecnologías a sectores industriales como el sector de automoción, el sector aeroespacial, energía y otros sectores, para poder realmente lanzar una revolución digital y una revolución industrial, una cuarta revolución industrial. Si aplicamos tecnologías como la inteligencia artificial, la realidad virtual o la realidad aumentada, el 5G, la analítica de datos, a estas industrias claramente podemos crear nuevos modelos de negocio que hoy en día son inimaginables. Si analizamos lo que es una planta de producción hoy en día, una planta de producción industrial, si aplicamos la inteligencia artificial y la analítica de datos a la proyección de la planta, podemos eliminar datos y tener una predicción de fallos en la planta que va a eliminar muchas de las ineficiencias que tiene la planta. Pero si el fallo se produce, hoy podemos tener una réplica digital, un gemelo digital de esa planta, de forma que cualquier experto en cualquier parte del mundo con unas gafas de realidad virtual pueda operar directamente sobre la planta corrigiendo el error. Y si además aplicamos las tecnologías de 5G y la baja latencia que eso nos produce, ese experto puede además realizar tareas de precisión sobre la planta, que hoy no es posible. La realidad es que el impacto en eficiencia y el impacto económico que puede tener simplemente aplicar ese tipo de tecnologías a una situación existente, no creando nuevos modelos de negocio, ya es importante. Pero profundizando un poquito más en el 5G y en la baja latencia y en el edge computing, lo que está claro que nosotros siempre hablamos de comparaciones de cuánto tiempo vamos a tardar en bajar una película, etc. Yo creo que si combinamos la baja latencia de la alta velocidad, la baja latencia que tenemos 5G, con la posibilidad de conectar masivamente a la red dispositivos electrónicos y ordenadores, y eso lo aplicamos a las industrias, eso sí de verdad puede generar una revolución. Un ejemplo, en un coche conectado hoy tenemos entre 20 y 80 ordenadores, mini ordenadores y un sinfín de sistemas. Si utilizamos el edge computing y evaporamos el hardware de ese coche y lo transferimos y los sistemas de ese coche al edge computing, 2/3 de todos los sistemas del coche pueden migrar a la red. 2/3 de todos los sistemas del coche. Eso significa que la complejidad de gestión, la potencia de proceso que podemos tener y los costes de producción y comercialización van a ser drásticamente distintos. Y esto es aplicando las nuevas tecnologías a lo que conocemos. No estamos hablando de nuevos modelos de negocio que podemos aplicar. Yo creo que la tecnología puede transformar profundamente la industria, que es un debe que tenemos en España, y puede claramente ayudar a ese desarrollo económico en los próximos meses y años. Pues tomamos nota de esos grandes deberes que le envías a la industria para que modernicen sus sistemas de producción tan necesarios, ¿no?, que en muchos casos se han quedado un poco obsoletos y que desde luego ahora pues hay una gran oportunidad con esos lanzamientos de 5G que estamos viviendo durante este mes de septiembre, ¿no? Y la siguiente pregunta es para César, de Arca. Arca es una empresa de ingeniería especializada en realizar despliegues. Y hay una pregunta que es recurrente. ¿Cuáles son aquellos sectores que van o qué actividades se van a acelerar mucho más después de este COVID? Esto nos lo preguntan en todas las entrevistas a las que nos enfrentamos. Contéstanos tú, César. Bueno, vamos a intentarlo un poquito. A ver, lo primero, gracias Alicia por la invitación y enhorabuena como todos los anteriores ponentes porque realmente estáis demostrando la transformación como no tenía que ser menos desde digitales. Bueno, vamos a ver, el COVID nos está teniendo un impacto fuerte, un impacto social, un impacto laboral, un impacto económico. Toda crisis hay que buscar sus fortalezas, sus oportunidades y las tiene. Lo que nos ha aportado el COVID es un cambio de hábitos y un cambio de prioridades. Por ejemplo, dice Accenture en un estudio, entre otras cosas, que nos va a cambiar la percepción respecto a la salud y respecto a la importancia, por ejemplo, del e-health.
cómo vamos a relacionarnos. Ahora ya nos da miedo hablar con vídeo con nuestro pediatra, con el pediatra de nuestros hijos, etcétera, etcétera, lo va a acelerar. Dice también ese informe la importancia del hogar seguro, nuestra fortaleza, nuestra seguridad, nuestra comodidad, nuestro entorno, donde va a cambiar el modelo de relación. Hay muchas tecnologías que van a activarse, etcétera. Voy a centrarme en 3 cambios que tenemos que aprovechar. 1, el e-commerce. En España, con datos de Eurostat y de IRINE, el año pasado, en 2019, el 58% de las personas habíamos comprado alguna vez. Pero solo el 20% de las empresas, apenas no llega al 20%, vendían y venden a día de hoy por Internet. Cuando, tras el COVID, en mayo, el incremento ha sido del 50% de las transacciones. Entonces, lo estamos viendo en grandes corporaciones que están cambiando y van a cambiar su modelo de relación con el cliente, porque tienen que cambiarlo, reduciendo tiendas, que va a traer unas componentes negativas de empleo por un lado, a otro tipo de tiendas mucho más de exposición, etcétera. Entonces tenemos que aprovecharlo. ¿Por qué no se aprovecha? No es por la tecnología, es por el proceso y el cambio del empresario para cambiar hacia ahí. 2, el teletrabajo. Ha sido una necesidad, nos hemos tenido que marchar a nuestras casas. Según la Cámara de Comercio, el 54% de los empleados en España han teletrabajado durante el COVID. Antes de eso, España es el país 22 en la Unión Europea en teletrabajo. No es por la tecnología. Como bien decía Fernando, España es el país de las mejores redes de Europa, o sea que ese no es el problema, es un problema de concepto. Cuando nos tuvimos que ir a casa por esta pandemia, no pensemos que el problema lo han tenido las pequeñas empresas, incluso grandes empresas, algunos grandes operadores de los grandes operadores no pudieron trabajar al día siguiente en sus casas, porque igual no tenían portátiles para todos, igual no tenían teléfonos móviles para todos, igual no tenían los procesos adecuados, sobre todo para todos, y la gestión por objetivos que cambia radicalmente. Eso tenemos que aprovecharlo, hemos dado este empujón, hemos cambiado la mentalidad, lo hablábamos antes, también con el compañero, el cambio del real estate, de las oficinas, va a cambiar el modelo, el cómo, ¿no? Entonces, vuelvo a decir, tampoco la tecnología, es los procesos. Tercero, en lo que es todo el Internet de las cosas, la automatización de procesos, que nos va a forzar. La falta de inversiones en un momento dado, la falta de necesidad de cambio, tiene que cambiar con esta reordenación. Y volvemos a lo mismo, sí que nos falta tecnología por llegar, alguna como el 5G, porque el 5G que tenemos ahora está muy bien, pero no trae todavía la latencia que hablaba antes Luis, o la multiconexión de tantos que vendrá con el 5G standalone, que si Dios quiere tendremos el año que viene. Pero ya la actual ya da muchas facilidades, pero es que tenemos muchísimas cosas que hacer con la tecnología actual, no es necesario cambiar a tecnologías nuevas. Y todo tienen 2 componentes comunes. Uno, las redes están, y lo vimos en la pandemia. España tiene las mejores redes y quiero aprovechar también para agradecer a todas las personas que de forma oculta han trabajado. Cuando abres un grifo a veces no te das cuenta de todo el trabajo que hay detrás, pues cuando te funciona tu red en casa no te das cuenta de la cantidad de trabajo que hay detrás, de operadores, de empresas del sector. Pero durante la pandemia, empresas como las nuestras hemos trabajado a destajo para conseguir que todo se parase lo menos posible y funcionase. Y eso quiero agradecerlo. Y la segunda, donde tenemos que trabajar todas las empresas que estamos en el sector, en digital, etcétera, es en ayudar a esos procesos. A veces la empresa de retail, de agricultura, etcétera, trata de inventar la solución. La solución es apoyarse en expertos, que entendamos esos procesos y que busquemos la mejor tecnología, que a veces es el 5G, y a veces es el 4G, y a veces es el edge computing, y a veces nosotros tenemos que acompañarlo en ese viaje. Déjense aconsejar que ayudaremos a la transformación. Pues sería deseable que este impulso que hemos vivido por el COVID permanezca en un cambio cultural de muchas empresas, ¿no? Y que todas estas cuestiones que hemos acelerado pues, permanezcan y cambien esa cultura. La siguiente pregunta es para Horacio. Horacio se estrena en Digitales porque recientemente ha sido nombrado Country Manager de España y bueno, pues primero darte la bienvenida a este club de amigos que al final somos en Digitales porque todos compartimos la misma preocupación, ¿no? La pregunta que te quiero trasladar
es, muchas empresas a veces dicen, no, yo ya estoy digitalizado porque tengo un chatbot, o yo ya estoy digitalizado porque tengo un CRM o porque tengo un ERP. Pero vamos a ver, ¿cuáles son las claves reales para que el modelo de digitalización que necesitamos permanezca y sea sólido, ¿no? Y sea eficaz? ¿Qué opinión tienes? Bueno, pues en primer lugar, muchas gracias por esta invitación, Alicia, y a Digitales, y enhorabuena por este magnífico evento y este panel, ¿no? Y efectivamente, la digitalización es una necesidad. Lo era antes de la pandemia y yo creo que esto pues, se ha convertido en un imperativo indiscutible, ¿no? Ahora nadie cuestiona lo esencial de esa aportación de valor en un momento bastante complejo. Pero yo creo que no nos debemos conformar y tenemos que ir mucho más lejos, ¿no? No tenemos que conformarnos con dar respuesta a esas urgencias que ha generado la pandemia, sino que tenemos que ser, ya tenemos la oportunidad y tenemos, yo diría, la obligación de avanzar hacia una sociedad y un sector económico y unas empresas pues, más fuertes, más resistentes, mejor preparadas para el hoy y para el futuro, ¿no? Y eso requiere de una actuación estratégica, ambiciosa, con visión de futuro que nos ayude a priorizar ya la toma de decisiones, ¿no? Entonces, ¿dónde son las áreas de actuación? ¿Dónde lo vemos nosotros, ¿no? Pues por un lado vemos el entorno tecnológico que permita integrar todas esas capacidades que nos da la transformación digital de una manera fluida y por otro lado, ¿dónde? ¿No? ¿En qué ámbito de aplicación debemos focalizarnos, ¿no? Y déjame que desarrolle estas dos áreas. Por un lado, el modelo tecnológico, pues yo creo que todos conocemos cuáles son los componentes esenciales, ¿no? Pero la realidad es que el despliegue de esas capacidades, pues hay un gap, o sea, todavía no hemos sacado el valor pues del cloud, que es un componente esencial de este modelo tecnológico, pero tan solo el 20% de las aplicaciones se han movido a cloud, ¿no? Nos queda ese 80% que precisamente son las más valiosas y que atacan a las aplicaciones core, ¿no? De misión crítica, ¿no? O sea, queda mucho por hacer. Desde el punto de vista de inteligencia artificial, pues lo mismo, ¿no? Sabemos que es una capacidad que va a ser ubicua en todas las organizaciones, pero actualmente el despliegue es bastante limitado, ¿no? Nosotros tenemos algún estudio que tan solo el 14% de las empresas a nivel mundial están incorporando la inteligencia artificial en sus procesos de toma de decisión, ¿no? Y luego los datos, ¿no? Que siempre hablamos de los datos, ¿no? De ese recurso, materia prima, ¿no? De la economía digital, pues entre el 70 y el 90% de los datos, según la industria, están infrautilizados, con lo cual ese potencial de valor no lo estamos utilizando, ¿no? Y la realidad es que ese gap entre el potencial y el aprovechamiento real pues no está ocurriendo. ¿Y por qué no está ocurriendo? ¿No? Pues porque tenemos modelos tecnológicos actualmente muy fragmentados, muy complejos, que no nos permiten avanzar a la velocidad, ¿no? No nos permiten transformarnos e innovar a la velocidad que requerimos, ¿no? Por tanto, tenemos que construir ese entorno, ese modelo tecnológico que nos permita transformarnos, innovar a la velocidad y a la profundidad adecuada para seguir siendo competitivos, ¿no? Y algunas características de ese modelo, pues tiene que haber cloud, pero tiene que ser una cloud híbrida que integre los distintos entornos, aplicaciones y datos, que haga ese puente entre la tecnología y el negocio y que haga ese puente entre la tecnología actual y la del futuro, ¿no? Tenemos que apostar por los estándares abiertos, que eso nos va a garantizar la interoperabilidad, nos va a garantizar que no vamos a ser presos de ninguna tecnología ni de ningún proveedor y nos va a permitir participar de esa economía de colaboración y participar de todo lo que nos proporciona los ecosistemas de innovación. Y, por supuesto, y se ha comentado antes, el tema de la seguridad es un imperativo, ¿no? Nosotros, pues desde marzo a mayo, nuestro servicio de ciberseguridad ha visto un incremento del 6.000% en las ciberamenazas relativas solo al COVID-19. O sea, que ese es el modelo tecnológico al que hay que construir. Por otro lado, los ámbitos de aplicación, y ya se ha hablado mucho de esto, pues por un lado está en el interior de las empresas y en el conjunto del sector económico. En el interior de las empresas, yo creo que la prioridad es dual y hay que trabajarla de forma combinada y conjunta. Por un lado, garantizar y reforzar la solidez operativa, la resiliencia, el día a día, esas cadenas de suministro, esos bancos que abren todos los días, y hay que poner mucho foco ahí, por supuesto. Y a la vez hay que empezar a transformar y modernizar esas empresas para innovar, ¿no? Eso hay que hacerlo a la vez desde el punto de vista de la empresa. Y desde el punto de vista del conjunto del sector económico, pues Ángeles lo ha comentado, ¿no? La necesidad de acelerar esa digitalización de las pymes, ¿no? Y sinceramente creo que no es un reto tecnológico, es más de cambio cultural, de formación, de orientación, de skills, ¿no? Nosotros siempre en IBM hablamos de la clave de la transformación es la mentalidad digital first, ¿no? Que apliquemos esa mentalidad a todo lo que hacemos, a todos los planes de acción, ¿no? Que es lo que va a drenar y que va a permitir que de verdad haya una transformación real, ¿no?
sea, nos quedamos con cloud, datos, inteligencia artificial y seguridad, ¿no? Y ahora pues ya pasamos a la siguiente pregunta. Por cierto, ¿cuántos años lleva IBM en España transformando empresas? Pues más de 80 años. Más de 80 años. ¿Y Fujitsu cuántos años lleva en España transformando empresas? Cumpliremos 50 dentro de 50 años, o sea, desde el año estamos 73. aquí hablando con veteranos en modelos de transformación de compañías, ¿eh? Bueno, y Deloitte pues también en su área de consultoría también se dedica a transformar, y Altran también, muchísimas empresas, con lo cual no estamos hablando con noveles, ¿eh? Estamos hablando con personas pues que lideran equipos muy sólidos y muy consolidados desde hace muchísimo tiempo en España. Ángeles, la siguiente pregunta para ti, empezamos la segunda pregunta. En España el tema es que ya sabemos todos, es un mantra ya, un lugar común, ¿no? Que el 80 y pico % de nuestras empresas son pymes. ¿Cómo ayudamos a estas pymes a digitalizarlas? Bueno, uniendo con esto que decías, yo creo que después de... Yo no llevo 50 años en la empresa, pero Por llevo suerte. muchos. Pero después de tantos cambios que hemos visto, que han supuesto siempre cambios en los players, en las reglas del juego, yo creo que este es el momento más apasionante que hemos vivido todos los que estamos en el sector tecnológico y donde realmente la tecnología puede protagonizar un cambio de modelo de país, ¿no? Y eso es algo, pues yo creo que nos hace que a pesar de todas las dificultades que presenta la situación actual, pues nos levantemos con muchísima pasión todos los días, ¿no? Y hace poco, que cuando presentabais en ese evento tan interesante que hicisteis el informe DESI, pues lo decía, ¿no? Y lo comentaba Fernando, o sea, España está muy bien en el despliegue de redes y muy bien en los servicios públicos digitales, ¿no? Sin embargo, tenemos dos asignaturas pendientes claramente, que son las competencias digitales, las competencias cognitivas y la digitalización de nuestras empresas, ¿no? Entonces yo creo que este es uno de los temas que es realmente estratégico, que seamos capaces de avanzar en esa digitalización de las empresas, y está de hecho dentro del plan que presentó el presidente del Gobierno, España Digital 2025, pues me gusta ver que la transformación y el emprendimiento, transformación digital de las empresas, pues realmente es una de las prioridades. Entonces se trata de cómo esas inversiones y esos fondos que vamos a dedicar los aplicamos inteligentemente, ¿no? Porque ha habido muchas veces fracasos en el pasado, en mi opinión, a veces porque se atacan los temas parcialmente. Y normalmente temas complejos, como es digitalizar nuestras empresas, pues no tienen una solución única. Igual que adquirir competencias digitales no es mandar portátiles a los colegios, pues no es solo que las empresas se monten en el cloud, ¿no? Yo creo que tiene mucho que ver con el emprendimiento, que hay que inculcarlo desde la educación, tiene mucho que ver con la ambición empresarial y la relevancia de la figura del empresario como generador de riqueza y de empleo, tiene mucho que ver con el liderazgo que tenemos para esas empresas, con el desarrollo de esas competencias digitales, con que las empresas ganen tamaño, porque realmente el hecho de que nuestras empresas sean tan pequeñas, pues realmente les impide acceder pues a talento, a mercados, a inversiones, etcétera, ¿no? Entonces, eso también son medidas para que las empresas se hagan más grandes. Por tanto, yo creo que para que haya éxito en ese proceso de digitalización hay que mirar el tema desde todas las palancas y de forma holística. Y luego aplica nuevamente lo que decíamos antes, cada una de nuestras empresas pues tiene que realmente ver cómo conecta su actividad, cuál es su razón de ser y qué valor aporta a la sociedad, porque eso es lo que va a marcar claramente la sostenibilidad. Si después pasamos al terreno tecnológico, ¿no? Pues evidentemente, Horacio lo decía, el cloud es un clarísimo catalizador y todavía muy infrautilizado, ¿no? Todavía nos encontramos muchas empresas pues, que no están en cloud, ¿no? Y quizá el principal bloqueo pues, es la falta de skills digitales, por eso es muy importante, como también decíamos, trabajar con partners tecnológicos que te complementen, ¿no? ¿Y cómo lo deben afrontar? Pues yo creo que hay 3 pasos fundamentales. Uno, estar preparado para lo digital, y todavía no estamos ahí, lo decíamos antes, o sea, no tenemos planes de contingencia, conexiones, portátiles, backups de las cosas, eso es lo que es el estar ready for digital, hay que hacer esos básicos bien. Segundo es transformar el core del negocio, digitalizar lo que es el core del negocio, eso ya no es tecnología. Y hay un ejemplo clarísimo en España, que es el turismo. O sea, el turismo se tiene que reinventar absolutamente y las tecnologías le permiten ahora experiencias hiperpersonalizadas, flexibles e hiperenriquecidas de lo que es el cliente de este sector, que es el
el turista, ¿no? Mediante la utilización pues, de inteligencia artificial, Big Data y ejemplos preciosos. Entonces, ese segundo es cómo digitalizo mi core una vez ya he pasado la etapa de tener los básicos claros. Y el tercero es el transicionar hacia un modelo de negocio de ecosistemas. Y nuevamente, pues el turismo es un gran ejemplo, ¿no? Donde todos los actores del sector turístico, que son muchos, pueden proporcionar al cliente una experiencia única, extremo a extremo, si detrás hay tecnologías que además aporten la confianza necesaria en esas interacciones, ¿no? Por tanto, yo creo que en las pymes, visión holística, todavía no está ni muchísimo menos aprovechada las capacidades que dan tecnologías como cloud y ese planteamiento en 3 pasos de cómo digitalizamos. Perfecto, sí, qué interesante, ¿no? Ahora que el turismo está sufriendo tanto, desde luego, pues sería ojalá el momento de lanzarse, ¿no? Y qué mejor consejeros que vosotros que lleváis tanta experiencia en transformación. Fernando, en la transformación, Deloitte es una empresa que es intensiva en talento, ¿no? ¿Qué prioridades tenéis en marcha en la compañía para desarrollar ese talento y evitar desigualdades, que es una de las cuestiones de las que más se habla durante esta crisis sanitaria que estamos viviendo? Hombre, nuestra problemática no es muy general porque claro, somos una firma en España con 9.500 personas y la media de edad es de 29 años. Entonces, partimos de una situación bastante buena en cuanto a la, digamos, formación de los componentes de la firma y por eso quizá el proceso de transformación es más sencillo, ¿no? Y, de hecho, pues, el teletrabajo en nuestro caso es algo que ya hacíamos de manera habitual, con lo cual todo esto del confinamiento, de la pandemia, no ha supuesto un cambio relevante. La mayor parte de las cosas se hacen en remoto, con lo cual trabajas en la oficina, trabajas en el cliente o trabajas en tu casa, pero al final estás trabajando igual. Entonces, el proceso de transformación no es tan complejo como en otras actividades, en la industria o en otras actividades distintas. Yo creo que el gran reto de transformación, como decía antes, tiene que pasar por un gran esfuerzo de inversión. El esfuerzo de inversión tiene que acometer la transformación tecnológica y la transformación en skills, la transformación en capacidades de las personas dentro de las organizaciones. Y ese esfuerzo en el mundo de la empresa grande y empresa de tamaño medio grande se puede hacer, no digo que no hagan falta ayudas, pero lo pueden hacer las propias entidades y, sin embargo, en el mundo de la pequeña empresa, como decía Emilio Gallo antes, no se puede hacer de manera autónoma porque no tienen capacidad. Y ahí, en mi opinión, es donde habría que concentrar los grandes esfuerzos en colaboración público-privada para, desde el punto de vista tecnológico, estandarizar las soluciones. Es evidente que no se puede transformar la empresa pequeña una a una, es una locura, sería ineficiente. Habría que diseñar soluciones en cloud aplicables a una gran cantidad de actividades y que esas actividades se transformasen y las cogiesen, y formación, con programas canalizados a través de iniciativa pública, con colaboración privada, y creo que de esa manera conseguiríamos hacer el proceso de transformación en un plazo relativamente manejable. Hay que tener en cuenta que los dos elementos que generan mayor desigualdad son la educación y la sanidad. La sanidad tiene que ser universal y cubrir a todo el mundo, porque es lo que más desigualdad genera, y en segundo lugar la educación. Hay que procurar desde todos los estamentos el dar a la sociedad y a las personas la formación necesaria para este cambio, que va a ser y está siendo tremendamente rápido y que, si no acometemos con inteligencia, generará enormes desigualdades porque habrá muchas personas que se quedarán fuera de él. Es verdad que las grandes empresas tenemos que estar comprometidos con la educación de las personas que trabajan dentro de nuestro entorno, porque además luego ayudan y dan ejemplo en todo su entorno, ¿no? Y les animan a que se sigan educando. Luis, otra pregunta para ti. ¿Por qué consideras la digitalización, ¿por qué consideras la digitalización la herramienta clave y diferencial
para impulsar esta transformación y qué palancas crees que deben acompañar a esta digitalización? Bueno, yo creo que la primera parte de la pregunta ha sido respondida ampliamente, ¿no?, por todos los ponentes de esta mesa. La transformación digital es clave para la recuperación económica, lo estamos viendo. Pero tenemos que tener palancas, la transformación no se da porque sí, tenemos que tener muchas palancas para acelerar y garantizar que esa transformación digital es sostenible y que iguala a todas las personas dentro de la sociedad, ¿no? Yo voy a intentar resaltar alguna de estas palancas. La primera, que yo creo que lo ha comentado Fernando, es que tenemos que atraer la inversión, tenemos que invertir. Las empresas estamos deseando atraer inversión a España para garantizar la innovación, para garantizar la aplicación de las tecnologías, para garantizar el empleo en el corto plazo y para generar empleo de calidad en el medio plazo. Pero esa innovación, esa inversión, la atracción de la inversión es alérgica a la incertidumbre. El dinero huye de la incertidumbre. Y por tanto, yo creo que aquí, no voy a ser muy innovador en lo que voy a decir, pero lo que necesitamos es que las administraciones públicas y el Gobierno apueste sin fisuras a la atracción y a la innovación de este país. Si comparamos lo que estamos haciendo en España con nuestro entorno más cercano, no hablamos de Estados Unidos y otros países, con Francia, con Alemania, con Portugal o con el Reino Unido, la comparación nos deja francamente mal en cuanto a inversión y apoyo de las administraciones públicas a la innovación. Es absolutamente clave esa innovación y luego tenemos que tener un marco regulatorio estable. Nosotros presentamos en nuestras compañías planes a 5 años para garantizar una inversión. Si el año que viene cambia las reglas del juego, nuestro plan de negocio no se va a producir y nos pone a todos en riesgo de alguna forma. Esas inversiones ponen riesgo y nos pone en una situación de debilidad para volver a atraer más inversión. Es absolutamente clave que nos definan las que sean, unas reglas del juego estables para los próximos 3, 4, 5 años y que esas reglas del juego se cumplan. Eso punto uno. También ha comentado Ángeles la creación de ese ecosistema de la colaboración público-privada. La colaboración público-privada es absolutamente clave. Nadie puede hacer esta transformación solo. Las empresas analizamos cuál es nuestro mercado y cuáles son nuestras prioridades dirigidas a nuestro mercado. Pero deberíamos decidir y alinear con las administraciones públicas cuáles son las prioridades de país, de forma que nosotros podamos apoyar al Gobierno y apoyar a las administraciones públicas en el desarrollo de la sanidad, en el desarrollo de la educación, que también hemos comentado que es absolutamente clave. Y las administraciones públicas y el Gobierno pueden apoyar con políticas e inversiones nuestras necesidades de desarrollo tecnológico y de innovación. Nosotros tenemos que ser capaces de liderar esa innovación tecnológica en el mundo digital y estamos todavía francamente lejos de ser capaces de liderarlo. Y luego, como último punto, que lo hemos comentado también ampliamente, pero yo es una batalla que tengo personal de hace mucho tiempo, es la educación, la formación, el talento tecnológico. Yo he tenido la suerte y el privilegio de, por mi trabajo en los últimos años en Altran, de trabajar con profesionales tecnológicos de muchos países en muchas partes del mundo. La calidad de nuestros profesionales en España no tiene absolutamente nada que envidiar a cualquier profesional tecnológico en cualquier parte del mundo. Pero hay una cosa que tenemos que envidiar, que es la cantidad de ese talento. La calidad no hay duda, sobre la cantidad hay muchas dudas. Nosotros necesitamos mucho más profesional ingeniero, físico, matemático y una formación profesional prestigiada, tecnológica, que nos permita cubrir muchas zonas que no se cubren hoy en día. Es absolutamente clave. Yo creo que tenemos que trabajar en las vocaciones STEAM y aquí hago un llamamiento a los más jóvenes. Si queremos transformar el mundo, la tecnología sin duda transforma el mundo y lo hace mucho más sostenible y mucho más igualitario. Tenemos que convencer a nuestros más jóvenes que también opten por la carrera tecnológica. Tenemos que tener planes plurianuales y plurilegislatura, cosa que es cada vez más complicado con la situación y el entorno político que tenemos. Pero lo necesitamos urgentemente porque necesitamos el talento dentro de 5 o 10 años con suficiente volumen para poder hacer todo lo que tenemos que hacer. Pero eso vendrá dentro de 5 o 10 años. Si lo hacemos bien, dentro de 5 o 10 años tendremos el talento necesario. En el corto plazo no lo tenemos. En el corto plazo tenemos que hacer un reskilling y trabajar en un reskilling del mundo de las pymes, de las capacidades que tenemos en el mundo de las pymes para acceder y transformar digitalmente también el mundo de las pymes, un mundo tan importante para nuestro país. Y luego tenemos que en el corto plazo que atraer talento. Tenemos un entorno en España maravilloso.
tenemos un entorno único, tenemos además las capacidades de las infraestructuras, tenemos las capacidades tecnológicas, tenemos las empresas tecnológicas, atraigamos talento. Para atraer talento necesitamos todo lo que hemos hablado hoy durante esta mesa, necesitamos un proyecto de futuro claro, sostenible y que podamos atraer talento joven tecnológico a España, que lo necesitamos desesperadamente si queremos hacer todo lo que estamos hablando hoy y todo lo que vamos a hablar en los próximos 3 días en este evento. Yo me quedo con inversión, porque es verdad que en el entorno que vivimos de tipos de interés muy bajos hay un exceso de liquidez y desde luego España debería aprovechar esa oportunidad para que los inversores miraran a nuestro país para poder recuperar la economía y por supuesto me quedo con la parte de educación, porque el 75% de los nuevos empleos van a requerir skills digitales medios o altos y además es que hay una correlación lineal entre las personas que tienen esos skills y los sueldos que ganan, con lo cual es que, vamos, todos tendríamos que estar estudiando y formándonos en esos skills. Y además transforma el mundo, que también es un propósito que a los millennials les interesa muchísimo. César, no sé si nos hemos dejado alguna palanca más, pero si no, ¿qué actores, bueno, pues cuéntame más palancas, qué actores y qué dificultades crees que nos vamos a encontrar con estas cuestiones? Bueno, primero que suscribo mucho lo que mis compañeros de mesa o de panel han dicho, desde la importancia de la formación, la importancia del talento, la importancia de la inversión público-privada. Como bien dijo, creo que Fernando Ángeles, el plan del Gobierno de España 2025, yo creo que estamos todos prácticamente de acuerdo en los principios, porque son bastante lógicos. Desarrollo de conectividad 100%, 5G, aceleración 5G, formación tecnológica, ciberseguridad como un dato importante que también comentaba Fernando, etcétera, etcétera. Si me permitís, dado que somos una empresa también de redes, aunque hacemos más cosas, Alicia, aparte de despliegue de redes, porque hacemos procesos, implantación de soluciones complejas y estamos, comparado con estas 4 grandes empresas, somos ya mucho más humildes, 800 personas, pero estamos en 8 países trabajando, etc. Sí que somos bastante especialistas en toda la parte relacionada con la red y va a jugar un papel fundamental. Entonces, permitidme que me centre en las 2 primeras, conectividad 100% y 5G. Decíamos que, según el informe de SI 2020, estamos muy bien en 2 aspectos, decía Ángeles, que es verdad, la conectividad y las herramientas de conexión con el Estado, toda la parte de gobierno digital. La conectividad estamos bien por lo que tenemos la mayor red de fibra, tenemos las redes móviles, etc. Estamos en el puesto 11 y hemos subido, si no recuerdo mal, estamos en el tercero que más ha subido en los últimos 5 años. Pero no nos durmamos, aprovechamos esa gran ventaja. En el pasado, no muy lejano, cuando había que reactivar la economía, venían fondos de la Comunidad Europea, el destino natural eran vamos a hacer autopistas, vamos a hacer aeropuertos, vamos a hacer parques empresariales, etc. No digo que no haya que hacerlos. Y en general han sido una vertebración importante del país en ayudar a ese desarrollo. Las autopistas actuales son las redes. No lo dudemos, claro, no tienen cintas que cortar, es más difícil desde el punto de vista político rentabilizarlas visiblemente. Pero esas son las autopistas. Y como quien decía también Ángeles, hagamos inversiones con sentido común, no hagamos aeropuertos sin aviones, no hagamos carreteras en ninguna parte, no hagamos parques empresariales maravillosos para ir a hacer el botellón, ¿no? Entonces, inversiones inteligentes. ¿Qué 5 son las palancas que yo entiendo en esto? Punto número 1, conectividad de redes. La tenemos, pero aún podemos hacerlo más. Lo decía el secretario del Estado el otro día con la intención de incluso desarrollar más el 4G. Lo apoyamos totalmente, porque lo hemos visto. En la pandemia hemos teletrabajado mejor que otros países, pero aún podíamos trabajar mejor. Y eso va en favor de esta situación donde podemos descentralizarnos más, trabajar más de forma parcial. Comentaba antes con Horacio pues, cómo trabaja en su anterior puesto en Europa, estaba viajando mucho, gracias a la pandemia en esta parte se ha ahorrado muchos viajes, está más en su casa. La tecnología no lo permite, pero lo puede permitir en Madrid, lo puede permitir en un pueblo en España, en cualquier sitio. Entonces tenemos que potenciarlo. 2, 5G, aceleración del 5G. Lo decía Luis y lo suscribo, 5G no es 4G, no es 3G, es un cambio generacional distinto, porque cambia de la conectividad de las personas a la conectividad de las cosas. Y va a ser radical. Radical. No podemos perder ese tren. España tiene que estar puntera. Está, pero no podemos perderlo. 3. Va a haber un cambio en el ecosistema de las redes. Me explico que esto es un tema un poco más de nicho. Hasta ahora, en el mundo de los sistemas, donde están más
estos 4 compañeros, está el hardware, está el software, están los integradores. En el mundo de las redes, hasta hace muy poco, están 4 o 5 fabricantes que quieren hacer todo, o querían hacer todo, el hardware, el software, la integración, y además ya no solo eso, sino lo alrededor. Y de paso construyo, de paso hago y de paso dejo de hacer. Se ha acabado, se está acabando. Nosotros estamos desplegando redes contra grandes multinacionales, toda la oferta de servicios, y lo hacemos mejor o al menos igual. ¿Por qué? Porque es nuestro foco. Y eso va a cambiar con el Open RAN, etc. Y eso va a generar mucho más desarrollo y mucho más empresas. 4, redes públicas y privadas. Hasta ahora las redes son principalmente públicas, pero hay la posibilidad de las redes privadas. Desde mi punto de vista, con el operador, no contra el operador, y no con frecuencias de industria, sino con frecuencias del operador, pero que el operador no sea el stopper, sino que ayude a que otras empresas, como las que aquí estamos y muchas más, ayuden a esos procesos a sacar el máximo jugo. Eso será fundamental. Y 5, España es líder en redes en Europa y en el mundo, pero no solo en el desarrollo, sino que ese desarrollo ha llevado a que aquí tenemos 4 grandes operadores. De los 4, uno es nacional, que lo está haciendo muy bien, y los otros 3 multinacionales, no hay país que compitan tanto. Telefónica es Headquarters, tiene aquí sus principales talentos de redes a nivel mundial. Orange es el segundo país del grupo y tiene gente muy importante. Y Vodafone tiene los centros mundiales de radio aquí. Es una oportunidad de atraer talento, inversión en España, no solo para España, sino para el resto, que no podemos desaprovechar, lo cual impulsemos toda la parte de redes como plataforma básica para todo lo que hemos hablado, porque sin redes no podremos crecer todo ese desarrollo que necesitamos. Gracias. Horacio, y muy brevemente, porque se nos va el tiempo, es tan interesante escucharos que se me pasa a mirar el timer. El factor humano, ¿cómo crees tú que debemos impulsarlo? Aunque luego tenemos una mesa sobre ese tema, pero brevemente... Vale. Bueno, pues en mi anterior intervención he comentado la necesidad de crear ese modelo tecnológico que explote todas esas capacidades, ¿no? Pero siendo todo eso muy importante, la inteligencia artificial, la ciberseguridad, el cloud, pues para tener éxito en este proceso de digitalización, de verdad hay que trabajar sobre el factor humano. Es un factor crítico de éxito y no como algo genérico, sino de verdad hay que actuar, acciones concretas y tangibles, ¿no? Y en 2 áreas, ¿no? Y se han comentado. 1, la capacitación profesional, ¿vale? Y, por otro lado, el objetivo de construir una sociedad digital ética, que haga un uso responsable de la tecnología y que trabaje para el bien común, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de capacitación, bueno, pues ese nuevo conocimiento y otros skills son vitales para explotar todas estas capacidades tecnológicas que tenemos y, por otro lado, pues para actualizar, hacer el upskilling o reskilling de esos profesionales, que, como comentabas tú muy bien antes, ¿no? Nosotros tenemos algún dato de un estudio que hemos hecho en las 12 grandes economías del mundo y la previsión es que en 3 años 120 millones de personas tengan necesidades de formación o de recualificación, ¿no? Y bueno, pues ¿cómo lo vamos a hacer, ¿no? Pues al final tenemos el sistema tradicional, hay que seguir apoyando a las universidades, apostar por la formación profesional y por la enseñanza primaria, pero nosotros desde IBM pensamos que hay caminos alternativos. Sinceramente creemos que hay oportunidades profesionales en las nuevas tecnologías que no requieren de una inversión formativa de tantos años, ¿vale? Y es una responsabilidad de todos desarrollarlo. Las empresas tecnológicas tenemos una responsabilidad y, de hecho, nosotros estamos generando plataformas como SkillBit, que está orientada a ayudar a empresas con búsqueda activa de empleo pues a capacitarles tecnológicamente. Vamos a lanzar una iniciativa ahora también gratuita para las pymes y para los emprendedores y, en general, bueno, pues hay mucho foco. Y en el otro aspecto que comentaba de la sociedad digital confiable, pues hemos hablado, ¿no?, de la necesidad de tener esos datos que alimentan esa economía digital, pues que sean seguros, que sean privados y que al final los protejamos, ¿no? Y por último, y ya por terminar, en el tema de inteligencia artificial sí que ahí creo que nosotros, el sector, tenemos una responsabilidad, ¿no? Tenemos que poder confiar, tenemos que entender por qué se toman esas decisiones, cuáles son los datos que se está utilizando, la explicabilidad, la trazabilidad y la transparencia, ¿no? Y la transparencia, exacto. Entonces nosotros, bueno, yo creo que tenemos una responsabilidad del uso, por un lado las empresas tecnológicas, pero también tenemos que construir herramientas que identifiquen esos sesgos y los corrijan, ¿no? Perfecto. Y en definitiva, bueno, la transformación digital bueno, no es un reto tecnológico, lo hemos comentado, y lo importante es que esas capacidades las pongamos al servicio de la sociedad, ¿no? Nos quedan 2 minutos para terminar esta mesa y me gustaría que dijerais una palabra a modo de conclusión de esta mesa. Ángeles, una palabra, porque se nos va el tiempo.
enorme oportunidad que nos da la tecnología, aprovechémosla con inteligencia. Gracias. Yo creo educación. Educación, La tecnología transforma el mundo. transforma el mundo. La red es plataforma necesaria para esta transformación. ¿Y Horacio? Tecnología y personas. Tecnología y personas. Muy bien, pues ha sido un placer estar aquí con vosotros, a pesar de que no soy Carlos Segovia. Me ha encantado la conversación y desde luego estamos delante de los líderes del cambio, estas personas que representan y que lideran empresas fundamentales en nuestro país, que emplean, invierten y pagan impuestos en España, y para Digitales esto es algo fundamental que nos distingue de otras empresas tecnológicas, porque implica un compromiso con nuestro país, y ese propósito es al que desde Digitales humildemente queremos servir, y estamos a disposición del Gobierno y de cualquier pyme y de cualquier sector que esté pasando por dificultades para ayudarles en este proceso de transformación digital, que sin duda es una de las palancas claves para la competitividad de nuestro país. Muchas gracias.